Buenos días. Esta es la clase número 2 del módulo 1 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este curso está organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos sistemas materiales y estructura atómica. Los contenidos de esta clase brevemente son sistemas materiales, con su división en sistema homogéneo-heterogéneo, los conceptos de fase, componentes y superficies de discontinuidad, los diferentes tipos de sistemas heterogéneos y homogéneos. Luego haremos una introducción a la estructura atómica, viendo las partículas subatómicas, los conceptos del número atómico, número másico y las diferentes formas en que se nos presentan los átomos. También veremos una introducción a la tabla periódica para manejarlo con los elementos. Comencemos con sistemas materiales. Un sistema material es una porción del universo formada por materia y energía que está bajo nuestro estudio y que habitualmente, pero no necesariamente, está aislada del resto del universo por alguna frontera o superficie de discontinuidad. Por ejemplo, acá tenemos un sistema, este es un matraz Erlenmeyer común en el laboratorio. Acá adentro tenemos un líquido que probablemente es nuestro sistema con el que estamos trabajando. La frontera del sistema sería el vidrio y la tapa que tenga, y nuestro sistema será el líquido, la reacción que esté ocurriendo ahí, y probablemente el material que tenemos para agitarlo. Pero si estoy trabajando en un laboratorio con animales, probablemente mi sistema sea el animal con el que estoy trabajando. Si hago tareas en el campo, el sistema podría ser bien el campo completo, una planta, o quizás una hoja de esas plantas. También podría ser un sistema el aire que está en contacto con las plantas. En este caso es mucho más difícil pensar en una frontera, y muchas veces, como en estos casos, los sistemas, en el caso de la rata, la frontera sería probablemente su piel, mientras que si yo trabajo con el aire no tendría fronteras definidas, aunque sí sabría desde dónde hasta dónde lo voy a estudiar. Por ejemplo, cuando envío un globo sonda para tomar información de esa porción del aire. Los sistemas materiales los puedo clasificar en dos grandes grupos: los sistemas homogéneos y los sistemas heterogéneos. El sistema homogéneo es aquel en que, utilizando el ojo o cualquier sistema de observación, me impide distinguir superficies de discontinuidad, es decir, distinguir que haya algún cambio en las propiedades del sistema. Cuando tengo un sistema homogéneo, por supuesto, puede ser una sustancia pura que se halla en un determinado estado de agregación. Por ejemplo, un cubo de hielo es agua pura y es un sistema homogéneo. Un vaso con agua es también una sustancia pura y es un sistema homogéneo. Las soluciones son los sistemas homogéneos que están formados por más de una sustancia. Por ejemplo, agua y alguna sustancia, los mezclo y forma lo que se conoce como una solución, que ya hemos visto, que es un líquido en el cual la sustancia está mezclada a nivel molecular y no puedo distinguir el agua de la sustancia que he mezclado. Por ejemplo, en este caso una sustancia amarilla, pero bien podría ser azúcar y agua. Los sistemas heterogéneos, contrariamente, se dividen en tres grupos: dispersiones groseras, finas y coloidales. Las dispersiones groseras son como las que se muestra acá en el dibujo. Por ejemplo, un vaso que tiene aceite arriba, abajo tiene algunas partículas sólidas. Se veo superficie de discontinuidad. Acá veo entre el agua y el aceite hay una superficie que lo separa, entre el agua y las piedritas que hay abajo también. A simple vista se distingue si estoy en presencia de una dispersión grosera, y nos rodean las dispersiones groseras. Las dispersiones finas son aquellas que a simple vista parecen homogéneas. Por ejemplo, la sangre. Si uno mira la sangre a simple vista parece homogénea, pero mirado en microscopio óptico vemos que tiene elementos figurados o células sanguíneas que presentan una superficie y que las propiedades que tiene el sistema en este punto no es el mismo que tiene en el interior, por ejemplo, de un glóbulo rojo. Y las dispersiones coloidales son aquellas que son a simple vista son homogéneas, aún colocándolas en el microscopio son homogéneas, pero tienen propiedades que nos permiten distinguirlas fácilmente y que uno puede probarla inclusive en su casa. Este es el efecto más
clásico de las dispersiones coloidales. Esto es una solución, que es un sistema homogéneo, y esto es una dispersión coloidal. Este efecto se conoce como efecto Tyndall y está hecho con un láser común de los que tenemos. Cuando un rayo láser atraviesa a través de una solución, como la solución es un sistema completamente homogéneo, la luz pasa sin desviarse por ninguna partícula, por lo tanto, si nosotros la miramos, la vamos a ver lo que se llama ópticamente vacía y solo vamos a ver algunos brillos en el vidrio debido a que el vidrio dispersa un poco la luz. Contrariamente, cuando el rayo de luz atraviesa a través de una dispersión coloidal, las partículas que son invisibles al microscopio son capaces de desviar la luz y por eso nosotros vemos el paso del rayo láser a través de la dispersión coloidal. Veamos acá 4 sistemas. Tenemos un vaso de precipitación en el cual tenemos agua, otro en el cual tenemos agua y hemos disuelto sal de cocina, otro en el cual tenemos agua con sal y le hemos agregado aceite que queda flotando por ser menos denso y no se mezcla con el agua por ser inmiscible, y otro que contiene agua con sal y en el cual hemos colocado 2 trozos de hielo. Acá vamos a introducir el concepto de componente y fase. Este sistema tiene un componente, que es el agua, que es una sustancia pura, y una fase. ¿Por qué? Porque en todos el punto del sistema tiene las mismas propiedades, es decir, es igual y no puedo distinguir algo distinto. Este es un sistema homogéneo, entonces. Pasemos al segundo y tratemos de identificar el número de componentes y fase. Agua y sal. Tengo 2 componentes, el agua y la sal. Fase tengo una. ¿Por qué? Porque el agua y la sal se mezclan homogéneamente formando una solución y no puedo distinguir propiedades distintas en el seno de este sistema. Por lo tanto, sigue siendo un sistema homogéneo. Anticipémonos a la respuesta de este. ¿Cuántos componentes tiene? El agua es un componente, la sal o cloruro de sodio es otro componente y el aceite, que es un triglicérido, es otro componente. Por lo tanto, tenemos 3 componentes. ¿Cuántas fases tenemos? Una fase es la fase acuosa, que tiene propiedades constantes. Hay una superficie de discontinuidad que la separa de la otra fase con propiedad distinta, que es el aceite. Tenemos 2 fases y como acá tenemos 2 fases, es un sistema heterogéneo. Los sistemas homogéneos se dice que son monofásicos. Pasemos a este. Tiene agua, un componente, la sal es otro componente y el hielo es el mismo componente, nada más que en otro estado de agregación. Por lo tanto, tiene 2 componentes. ¿Cuántas fases tiene? 2 fases. Una es la solución y la otra es el hielo. Como tiene 2 fases, es un sistema heterogéneo. Concentrémonos ahora en el que tiene agua y sal. Dijimos que es un sistema de 2 componentes y de una sola fase. Es un sistema homogéneo. Estos sistemas homogéneos, pero que tienen 2 o más componentes, llevan el nombre de solución. En este caso, las soluciones más comunes en las ciencias biomédicas son las soluciones donde utilizamos agua y se le conocen como soluciones acuosas. Una solución tiene como mínimo 2 partes, una se llama solvente y otra se llama soluto. ¿Qué es el solvente? En general, el solvente se conoce también como fase dispersante y es aquel que se encuentra en mayor proporción. En las soluciones acuosas, habitualmente el agua está en más proporción que la otra sustancia, que es la que llamamos soluto. Las soluciones para nosotros son muy comunes, las soluciones líquidas, donde la fase dispersante o solvente es un líquido. Pero también podemos tener soluciones donde la fase dispersante es un gas o un sólido. Por ejemplo, el aire es una solución donde la fase dispersante es el nitrógeno y se hayan disuelto en él otros gases como el oxígeno, el dióxido de carbono y algunos gases en menores proporciones. Veamos ahora la separación de fases y componentes. Cuando tenemos un sistema es común que requiramos separar las fases y los componentes. Si tengo un recipiente que tiene agua, esto es una sustancia pura, hay un solo componente y una sola fase, no tengo nada que separar. Pero si tengo un sistema que está formado por agua y sal, tengo una solución, que es una sola fase, y si quisiera separar los componentes, que son el agua y la sal, puedo aplicar un proceso que se conoce como evaporación. La evaporación, que en un laboratorio se puede llevar de esta manera, colocando el agua y la sal en un vaso de precipitación y calentarlo con un mechero, esto permite llevar el agua para un lado y la sal para el otro. El otro sistema que hemos analizado
tiene agua, sal y aceite. Como estas dos fases, el aceite que está sobre el agua y el agua son líquidas, la primera forma de separación de las fases es la decantación, que se hace con un dispositivo de este tipo, en el cual se coloca la mezcla que tiene agua y aceite y tiene un grifo, un robinete se conoce, que al abrirlo permite que salga primero el líquido más denso que se encuentra en la parte inferior. Entonces la decantación me permite dejar el aceite en la ampolla de la decantación y llevar el agua y la sal a otro recipiente que luego por evaporación podré separarlo. El cuarto sistema, que tenía agua, sal con hielo, era un sistema de dos componentes y dos fases. El primer método que puedo aplicar es el tamizado. El tamizado que permite dejar los trozos de hielo en el tamiz que utilizo y que el agua y la sal pasen para otro lado. Este agua y la sal lo puedo colocar en un recipiente y luego los separo por evaporación. Bien, veamos otros métodos de separación de componentes. En las ciencias biomédicas, la cromatografía es una técnica de mucha utilidad que se utiliza cuando lo que tenemos que separar son componentes que se encuentran dentro de un líquido. Por ejemplo, acá hemos representado con esferas naranjas grandes a una proteína y con esferas más pequeñas a otra proteína. Ya estudiaremos mucho más adelante las proteínas, pero quizás ya conoce que son componentes biológicos de alto peso molecular, y los cuales pueden ser muy diferentes. Cuando queremos separar componentes que tienen pesos moleculares muy distintos, utilizamos la cromatografía, que lo que utiliza es una columna de cromatografía que consiste en un tubo que contiene dentro una sustancia que posee poros, en general de un tamaño relativamente constante. Entonces, si nosotros colocamos este sistema, que es un sistema coloidal por tener proteínas, dentro de esta columna, el sistema va a ir fluyendo a través de estos poros. Al ir agregándole el solvente va a ir fluyendo, pero ¿qué vamos a ocurrir? Como los poros tienen un tamaño determinado, las partículas más grandes van a pasar con más dificultad a través de los poros y las más pequeñas con más rapidez. Esto va a permitir que al cabo de un tiempo, al final de la columna, salga primero la sustancia de peso molecular más pequeño y luego salga de peso molecular más grande. De esta manera nos quedarán separados los componentes. Otro método de separación de fases es la decantación. La decantación se puede hacer a través de la gravedad o por centrifugación. Como sabemos, nosotros estamos afectados por la fuerza de gravedad ejercida por la Tierra, y esa fuerza de gravedad se dice que es una fuerza de gravedad de un G, o una aceleración de la gravedad. Esa fuerza es la que hace decantar a las partículas, haciendo que éstas vayan dirigiéndose hacia la Tierra. En el laboratorio especialmente se puede acelerar esta fuerza a través de instrumentos que se llaman centrífugas, en los cuales se puede llegar a valores muy grandes. Acá puse un valor para tener referencia, 1000 G, pero se pueden llegar hasta los 100.000 o 200.000 G, lo cual hace que los procesos sean mucho más rápidos. Cuando un sistema que tiene partículas es sometido a la acción de la gravedad, estas partículas decantan yendo hacia el fondo del recipiente que lo contiene. Si el mismo proceso lo hacemos en una centrífuga, este proceso es muchísimo más rápido. Otro método de separación de fases es la ultrafiltración y diálisis. Supongamos que tenemos un sistema que tiene proteínas o moléculas de dos pesos moleculares muy diferentes y que acá hay una fase dispersante que podría ser agua, y acá, por ejemplo, hay agua pura. Entre las dos partes de este sistema se coloca una membrana que tiene ciertos poros, y entonces lo que vamos a observar es que las partículas más pequeñas son capaces de pasar a través de los poros, mientras que las partículas más grandes, al intentar hacerlo, no lo harán debido a que los poros son pequeños. Entonces, de esta manera podemos separar componentes, fundamentalmente porque de este lado tendremos uno de los componentes puros. Este sistema de ultrafiltración o diálisis es el que se utiliza en pacientes para eliminar sustancias de la sangre cuando el riñón, que es el órgano encargado de hacerlo, no lo puede hacer porque padece alguna enfermedad. Pasemos ahora al tema de tabla periódica de los elementos. La tabla periódica ha quedado un poco en desuso. Años atrás era un elemento imprescindible de llevar cuando estudiábamos química. Ahora ha quedado un poco en desuso, pero siempre es bueno conocerlo.
La tabla de los elementos contiene todos los elementos que se conocen, ya sean naturales o artificiales. Hay diferentes formas de tablas, pero todas comparten algunas cosas en común. Cada recuadro, que acá está ampliado, representa a un elemento en particular, donde el símbolo está representado en general por las letras más grandes. Debajo figura el nombre del elemento y después hay dos números importantes. Un número que es el número atómico, que ya vamos a ver qué representa, y otro que es el número másico, que nos está indicando la masa o tamaño del elemento básicamente. A su vez, en la tabla podemos tener diferentes colores, que de acuerdo a las tablas está indicado, por ejemplo, del litio al francio, que tienen color naranja, son los metales alcalinos. Con un naranja más claro, del berilio al radio, son los alcalinos térreos. Acá en un color lila tenemos a los halógenos, en un color verde tenemos a los metales de transición, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera, cuando tenemos un elemento, lo identificamos relativamente fácil. A su vez, están divididos en grupos, de acuerdo a su estructura electrónica, que ya veremos, y aparecen una gran cantidad de detalles extras que van a ser de utilidad a lo largo del curso. Si bien la tabla periódica tiene una gran cantidad de elementos, en este momento en Internet es posible encontrar muchísima mayor cantidad de detalles respecto de cada elemento, acompañados de historia y demás detalles que pueden ser también útiles a la hora que estemos trabajando. Veamos ahora el tema de estructura atómica brevemente, porque ya volveremos sobre esto. El átomo, que es la menor porción de la materia que puede intervenir en una reacción química, está formado por tres tipos de partículas. Los electrones, que tienen carga negativa y se encuentran en la periferia del átomo, en las órbitas, según algunos modelos, y un núcleo, donde se encuentran dos partículas, que son los protones, que tienen carga positiva, y los neutrones, que no tienen carga. Todo átomo es caracterizado por dos números, el número atómico, que llamaremos Z, y el número másico, que llamaremos A. Para este átomo en particular, el número atómico es 6. ¿Qué indica este número? La cantidad de electrones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y a su vez también indica la cantidad de protones, que aunque acá en el dibujo se ven 4, tendría que tener 6, porque un átomo es eléctricamente neutro. Si tiene 6 cargas negativas, debe tener también 6 cargas positivas. El número másico, A, nos da la suma de neutrones más protones. Como este átomo tiene 6 protones y a su vez podemos contar 5 electrones, su número másico sería 11. Así, las partículas subatómicas las definimos y resumimos en esta tabla. El protón tiene una masa aproximada de 1 UMA, el neutrón una masa de 1 UMA y el electrón 2000 veces menos que la masa de la UMA. La UMA es la unidad de masa atómica, que ya veremos a continuación. La carga, el protón es positivo, el neutrón es neutro y el electrón es negativo. ¿Dónde están ubicados? Protón y neutrón están en el núcleo y los electrones en las órbitas. ¿Qué cantidad de cada uno tiene un átomo? Del protón en un átomo hay Z de ellos, al igual que el electrón. O sea, el número atómico nos va a indicar la cantidad de cada uno de ellos. Y la cantidad de neutrones va a ser la diferencia entre el número másico y el número atómico. ¿Cómo lo abreviamos? Habitualmente una P con un superíndice positivo, el protón, una N con un superíndice 0 al neutrón y una E con un superíndice negativo al electrón. Veamos las dimensiones de las partículas subatómicas. Supongamos una gota de agua. Una gota de agua son aproximadamente 0,05 gramos y un protón pesa aproximadamente 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, que es lo que pesa una unidad de masa atómica. En una gota de agua existen 3 por 10 a la 22 protones. ¿Esto es un número grande o es un número chico? Esto es un número en notación exponencial y veamos algunos números para tratar de entender cuántos protones caben dentro de una pequeña gota de agua. Por ejemplo, la población de Argentina tiene 40 millones de habitantes. La población mundial tiene 7.000 millones de habitantes, muchísimos más. ¿Qué cantidad de protones hay en una gota de agua? Este número, 3 por 10 a la 22, es un número enormemente más grande que la propia población mundial.
Para tener una referencia de cuántos protones hay en una gota de agua, podríamos decir que si yo le diera un protón a cada habitante del mundo, necesitaría 4 billones de mundos, 4 billones de mundos para distribuir un protón a cada habitante. Acá tenemos 3 dibujos de átomos, donde en azul están los protones, en rojo los neutrones y en verde los electrones. Esto es un átomo. Z vale 3 porque tiene 3 protones y 3 electrones. Y A vale 4 porque la suma de protones más neutrones nos da 4. Veamos el caso siguiente, que es el mismo átomo. En este caso, en el anterior, 3 protones menos 3 electrones nos da 0. Los átomos son siempre neutros. Pasemos al caso siguiente. Se perdió un electrón. En este caso tenemos un ion que conocemos como catión. ¿Cuánto vale Z? Sigue valiendo 3 porque tiene 3 protones. Perdió un electrón. ¿Cuánto vale A? 4 porque sigue teniendo 3 cargas positivas y un neutrón, 3 protones y un neutrón. Tiene 3 protones menos 2 electrones que le quedaron ahora, me da una carga positiva. Entonces lo que tenemos es un catión. ¿Qué pasaría en el caso siguiente? Fíjese, llega un electrón. Al llegar un electrón, ahora analicémoslo, tenemos un anión. ¿Por qué? Z sigue siendo 3 porque tiene 3 protones, tenía 3 electrones pero llegó uno externo. A vale 4 porque tiene 3 protones más un neutrón. Tenemos 3 protones menos 4 electrones, esto nos da una carga negativa y por eso es un anión. Carga positiva es un catión y ya deja de ser un átomo, pasa a ser un ión. Carga negativa pasa a ser un anión, ya no es un átomo, también es un ión. Veamos ahora el concepto de isótopos. Acá tenemos 2 átomos, analicémoslo. El primero es un átomo que tiene Z3, porque tiene 3 protones y 3 electrones, A4, 3 protones y un neutrón, y el isótopo tiene Z igual a 3, A5, porque tiene 3 protones y 2 neutrones. Entonces, estos son átomos de un mismo elemento porque tienen igual Z, pero tienen diferente número de neutrones. Los isótopos son átomos de un mismo elemento, con igual Z, pero con diferente número de neutrones. Siguiendo con estructura atómica, veamos ahora el concepto de isótonos. Isótonos es un parentesco como isótopos, isótonos es un parentesco entre átomos. Supongamos que tengo 2 átomos. Analicemos el primero. Es un átomo. Tiene Z4, tiene 4 protones y tiene 4 electrones. Es un átomo porque la cantidad de cargas positivas y negativas es exactamente igual. A vale 5 porque tiene 4 protones más un neutrón. Veamos el caso siguiente, esto es un isótono. Z vale 3 porque tiene 3 positivas y 3 negativas. A vale 4 porque tiene 3 protones y un neutrón. ¿Por qué se dice que es un isótono? Porque tienen igual número de neutrones. Veamos ahora el concepto de isóbaro. También es una relación entre átomos. Acá tenemos un átomo, Z4, 4 protones, A5, 4 protones más un neutrón. El otro es un isóbaro. Tiene Z3, tiene 3 protones y 3 electrones, A5, 3 protones y 2 neutrones. En los isóbaros, la igualdad está en el número másico. Los dos tienen 5 protones más neutrones en total. Los protones y los neutrones se llaman nucleones. Los isóbaros tienen igual número de nucleones. Veamos algunas expresiones que escucharemos y leeremos cuando estemos enfrentados a la química. Tenemos los conceptos de átomo, ión, catión, anión, isóbaro, isótono y algunos más que se agregarán. Y en algunos casos se usan con una definición extremadamente precisa y otra vez un poco más difusa. Leamos esta expresión a ver si la comprendemos. La molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Lo hemos repetido muchas veces a esto. En el aire podemos hallar 3 isótopos del hidrógeno. El hidrógeno
con número másico 1, el hidrógeno con número másico 2 y el hidrógeno con número másico 3. Usamos la palabra isótopo porque los 3 átomos que puedo hallar, los 3 pertenecen al hidrógeno, lo único que se diferencian es el número másico. Veamos esta expresión. El isótopo radioactivo del tecnecio se utiliza en medicina nuclear. El tecnecio es un elemento que se presenta con diferentes números másicos. Uno de ellos es radioactivo, es decir, se desintegra emitiendo radiación y se utiliza en medicina nuclear. El deuterio es uno de los isótopos radioactivos del hidrógeno. El deuterio, que es este hidrógeno, el que tiene número másico 2, es radioactivo, se desintegra. Entonces, también podría decir el deuterio es uno de los átomos radioactivos del hidrógeno, o el deuterio es uno de los núclidos radioactivos del hidrógeno, o el deuterio es uno de los nucleídos radioactivos del hidrógeno. Átomo, núcleo, nucleído, se suelen utilizar muchas veces como sinónimo, e inclusive isótopo cuando estamos hablando de un elemento que se presenta de más de una manera, es decir, se presenta con diferentes números de neutrones en la naturaleza. El núclido de iodo 125, o sea, el átomo de iodo con número de masa 125, se utiliza para la medición de hormonas. Es una expresión para ir introduciendo cómo se puede usar la palabra núclido. El elemento hidrógeno se presenta en forma de 3 isótopos, de número másico 1, número másico 2 y número másico 3. El núclido de número másico 2, o el átomo de número másico 2, o el isótopo de número másico 2, forma parte del agua pesada que se usa en los reactores nucleares. Por otro lado, el isótopo radioactivo de hidrógeno de masa 3, el núclido radioactivo, podríamos usar también la palabra, o el átomo radioactivo de masa 3, se utiliza en biomedicina. Entre los nucleídos radioactivos, el iodo 125 es uno de los más utilizados en laboratorio de análisis. Entonces, la palabra átomos, ión, catión, anión, etc., tienen diferentes utilizaciones, pero de una manera extremadamente precisa, y hay que estar muy atento a la hora de leer para comprender y a la hora de usarlo para comunicar nuestra información.